Santiago llevaba 6 meses viviendo en el edificio viejo del centro cuando la conoció. Ella era una anciana de 70 y tantos años que vivía en el departamento contiguo, siempre vestida con ropa sencilla y desgastada. Esa tarde lluviosa, Santiago la encontró luchando con bolsas de supermercado en el vestíbulo. El agua goteaba del techo roto mientras ella intentaba subir las escaleras con pasos inseguros. «Permítame ayudarla», ofreció Santiago sin pensar demasiado. Ella lo miró con ojos cansados, pero agradecidos. «Gracias, joven. Mis rodillas ya no son lo que eran». Santiago cargó las bolsas hasta el tercer piso, notando que pesaban más de lo esperado para alguien tan frágil. No sabía que ese gesto simple cambiaría su vida completamente. Durante las semanas siguientes, Santiago comenzó a notar cosas sobre la anciana. Se llamaba Beatriz y vivía completamente sola. Nunca recibía visitas, nunca salía excepto para comprar lo esencial. Su departamento estaba oscuro, con muebles viejos que parecían haber estado allí décadas. A veces, Santiago escuchaba su televisor a través de las paredes delgadas. Siempre noticias, nunca programas de entretenimiento. Ella parecía una de esas personas invisibles que pueblan las ciudades, olvidadas por familias ocupadas y sistemas sociales saturados. Santiago empezó a ayudarla regularmente. Cargaba sus compras, cambiaba bombillas que no alcanzaba, arreglaba grifos que goteaban. Nunca aceptaba dinero. «Son favores de vecino», decía. No tenía idea de quién era realmente. Con el tiempo la rutina se estableció naturalmente. Cada domingo, Santiago compraba pan fresco y dejaba una bolsa en la puerta de Beatriz. Ella le preparaba café cuando él pasaba, conversaciones breves sobre clima y noticias. Santiago notó que aunque vivía con austeridad extrema, Beatriz tenía una lucidez sorprendente para su edad. Hablaba de política y economía con conocimiento profundo que parecía fuera de lugar en alguien que vivía tan modestamente. Una vez mencionó casualmente que había trabajado en bienes raíces antes de retirarse. Santiago asumió que había sido secretaria o algo similar. Nunca preguntó detalles. No parecía importante. Para él era simplemente una vecina mayor que necesitaba ayuda ocasional. Nada más que eso. Una noche de invierno, pasadas las 2 de la madrugada, Santiago escuchó golpes desesperados en su puerta. Era Beatriz, temblando violentamente con el rostro pálido. «No puedo respirar bien», susurró con voz débil. Santiago no dudó. La llevó al hospital en su auto viejo. Esperó 4 horas en urgencias mientras los médicos la estabilizaban. Era una crisis de presión arterial, nada mortal, pero potencialmente peligroso. Cuando finalmente la dieron de alta al amanecer, Beatriz tomó la mano de Santiago con fuerza inesperada. «No tienes familia aquí, ¿verdad?», preguntó ella. Santiago negó con la cabeza. «Yo tampoco», respondió Beatriz con tristeza profunda, «pero esta noche sentí que tenía un hijo». Santiago sintió un nudo en la garganta, sin saber que esas palabras tendrían consecuencias inimaginables. 3 semanas después, un hombre de traje impecable tocó la puerta de Santiago. «Señor Santiago Méndez», preguntó con tono formal. Era el abogado Eduardo Salinas, representante legal de Beatriz. Santiago sintió pánico inmediato, temiendo que algo malo hubiera pasado. «La señora Beatriz está bien», tranquilizó el abogado rápidamente, «pero necesita hablar con usted. Es un asunto importante». Santiago siguió al abogado hasta un edificio corporativo en el distrito financiero, completamente confundido. ¿Qué hacía el abogado de una anciana humilde en oficinas tan lujosas? En el piso 20 entraron a una sala de juntas donde Beatriz esperaba, vestida diferente, traje elegante, cabello arreglado profesionalmente. No parecía la misma persona. Santiago parpadeó intentando reconciliar las 2 imágenes.
Beatriz sonrió al ver la expresión atónita de Santiago. «Siéntate, por favor», dijo con voz que ahora sonaba más firme, más autoritaria. El abogado colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Santiago, hay algo que debo contarte», comenzó Beatriz. «Mi nombre completo es Beatriz Valdés de Cortázar». El apellido Cortázar resonó en la mente de Santiago. Lo había visto en edificios por toda la ciudad, en desarrollos comerciales, en carteles de bienes raíces. «Hace 30 años, mi esposo y yo fundamos Cortázar Propiedades», continuó ella. «Cuando él murió hace 10 años, heredé todo. Soy dueña de aproximadamente el 40% de los inmuebles comerciales del centro». Santiago sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Por qué vivir así?», preguntó Santiago cuando finalmente recuperó la voz. Beatriz suspiró profundamente. «Después de que mi esposo murió, descubrí cosas terribles. Gente que creía mi amiga solo quería mi dinero. Familiares lejanos aparecieron reclamando herencias. Mi propia sobrina intentó declararme incapaz para controlar mi fortuna». Su voz se quebró levemente. «Decidí desaparecer. Compré ese departamento viejo bajo otro nombre. Quería saber si quedaba alguien en el mundo capaz de ayudar sin esperar recompensa». Miró a Santiago con ojos llenos de emoción contenida. «Durante 6 meses, cientos de personas pasaron junto a mí. Tú fuiste el único que se detuvo, el único que ayudó esperando nada a cambio». Santiago no sabía qué decir. El abogado abrió la carpeta, revelando documentos legales que Santiago no comprendía completamente. «La señora Beatriz ha decidido nombrarte beneficiario de una parte significativa de su patrimonio», explicó Eduardo con tono neutro profesional. Santiago sintió vértigo. «No, no puedo aceptar eso», protestó inmediatamente. «Solo la ayudé porque era lo correcto». Beatriz sonrió con ternura. «Exactamente por eso lo mereces. No estoy comprando tu bondad pasada, estoy invirtiendo en tu integridad futura». Deslizó un documento hacia él. «Quiero que administres la Fundación Cortázar, una organización benéfica que crearemos para ayudar a ancianos sin familia. Recibirás salario justo por ese trabajo. El resto del dinero irá donde realmente importa, ayudando a otros como yo». Santiago no firmó inmediatamente. Pasó días procesando la información, sintiendo que aceptar sería aprovechar la gratitud de una anciana vulnerable. Consultó con un abogado independiente quien confirmó que todo era legal y que Beatriz tenía plena capacidad mental. Aún así, Santiago dudaba. Regresó al departamento viejo donde vivía Beatriz, encontrándola preparando café como siempre. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. Ella sirvió 2 tazas antes de responder. «Porque cuando me viste luchando con esas bolsas, no viste una oportunidad. Viste a una persona que necesitaba ayuda. Esa diferencia es todo». Santiago finalmente comprendió que rechazar no honraría su bondad pasada, sino que desperdiciaría la oportunidad de multiplicarla, ayudando a miles. Aceptó, con condición. Beatriz permanecería involucrada completamente. La Fundación Cortázar abrió oficialmente 3 meses después. Santiago trabajaba 12 horas diarias, aprendiendo sobre administración de patrimonio, legislación de organizaciones benéficas, gestión de programas sociales. Beatriz lo guiaba, revelándose como mentora brillante con décadas de experiencia empresarial. Juntos diseñaron programas innovadores, viviendas asistidas para ancianos sin recursos, servicios médicos gratuitos, programas de acompañamiento contra la soledad. Santiago insistió en un detalle: parte de los fondos debían destinarse a identificar y apoyar a personas comunes que ayudaban calladamente a otros, reconociendo bondad anónima. En 6 meses habían ayudado a más de 200 personas. La historia comenzó a filtrarse a los medios, generando atención inesperada.
Santiago odiaba la publicidad, pero Beatriz insistía. La visibilidad inspira a otros. Con la atención mediática llegaron problemas. Familiares de Beatriz que la habían ignorado durante años aparecieron súbitamente, exigiendo explicaciones, cuestionando la legitimidad de la fundación, insinuando que Santiago había manipulado a una anciana vulnerable. Abogados enviaron cartas amenazantes. Periodistas sensacionalistas publicaron historias distorsionadas sugiriendo motivos oscuros. Santiago enfrentó momentos de querer renunciar, abrumado por acusaciones injustas, pero Beatriz permaneció firme. En una conferencia de prensa memorable, confrontó directamente a su sobrina que había iniciado los ataques. Cuando estaba sola y enferma, ¿dónde estabas? Santiago me salvó la vida sin saber quién era. Ustedes solo aparecen cuando hay dinero visible. Esa es la diferencia. La sobrina salió avergonzada. Los ataques legales colapsaron. La verdad prevaleció. 2 años después, la Fundación Cortázar operaba en 5 ciudades. Había ayudado a más de 3.000 ancianos y creado una red de voluntarios que replicaba el modelo de ayuda desinteresada. Santiago había crecido como líder, pero mantenía la humildad que lo definía. Seguía viviendo modestamente, rechazando aumentos salariales excesivos, insistiendo que los fondos debían ir a los beneficiarios. Beatriz, ahora con 80 años, trabajaba menos, pero permanecía como presidenta honoraria, asistiendo a eventos importantes. La relación entre ellos había evolucionado más allá de vecinos o colegas. Eran familia elegida, unidos por algo más profundo que sangre. Santiago finalmente comprendió que su gesto simple de ayudar con bolsas de supermercado no solo había cambiado su vida, sino miles de vidas que nunca conocería directamente. Un día, Santiago recibió carta de un joven llamado Andrés. Escribía que había leído sobre la fundación y quería compartir su historia. Durante meses había ayudado a un anciano en su edificio, llevándole comida, acompañándolo a citas médicas. Cuando el anciano murió, dejó testamento nombrando a Andrés beneficiario de sus ahorros modestos con una nota, para que sigas ayudando a otros. Andrés donaba todo a la fundación, continuando el ciclo. Santiago lloró leyendo la carta, comprendiendo que lo que Beatriz había iniciado se estaba multiplicando orgánicamente. No era sobre dinero. Era sobre reconocer que la bondad genuina existe, que merece ser celebrada y que cuando se le da recursos transforma comunidades enteras. Compartió la carta con Beatriz, quien sonrió con satisfacción profunda. Ahora entiendes por qué elegí este camino. Santiago comenzó a dar conferencias en universidades, no sobre gestión de fundaciones, sino sobre algo más fundamental. El valor de ver a las personas. Todos los días pasamos junto a historias invisibles, decía. Ancianos solos, niños necesitados, personas luchando calladamente. La pregunta no es si podemos ayudar a todos, es si ayudaremos al uno que está frente a nosotros ahora. Sus charlas resonaban porque hablaba desde experiencia auténtica, no desde teoría académica. Estudiantes lo buscaban después, compartiendo sus propias historias de pequeños gestos que generaron grandes cambios. Santiago creó programa de mentoría donde jóvenes eran emparejados con ancianos, no como servicio comunitario obligatorio, sino como intercambio generacional voluntario. Los resultados superaron expectativas. Soledad reducida, sabiduría transmitida, conexiones humanas restauradas. Beatriz observaba orgullosa, sabiendo que su legado viviría generaciones. Años después, cuando Beatriz falleció pacíficamente a los 85 años, Santiago estaba junto a ella, sosteniendo su mano exactamente como ella había sostenido la suya aquella noche en el hospital. Sus últimas palabras fueron simples pero profundas. Gracias por verme cuando era invisible.
El funeral reunió a cientos, ancianos que había ayudado, familias transformadas por la fundación, voluntarios inspirados por su ejemplo. Santiago habló brevemente compartiendo verdad esencial. Beatriz no me cambió la vida dándome dinero. Me cambió la vida enseñándome que la bondad sin expectativas es la única que realmente transforma. La Fundación Cortázar continuó creciendo, ahora dirigida por consejo que incluía a algunos de los primeros beneficiarios, asegurando que quienes entendían la necesidad guiaran las soluciones. El departamento viejo, donde todo comenzó, se convirtió en museo pequeño, preservado exactamente como estaba. Recordatorio de que los gestos más simples, cuando nacen de corazón genuino, pueden literalmente cambiar el mundo. Esa era la verdadera herencia de Beatriz. No los millones, sino la lección de que todos somos capaces de grandeza cotidiana si simplemente prestamos atención a quien necesita ayuda frente a nosotros.